Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Les agradecemos por acompañarnos una vez más a una nueva emisión de La Náusea TV. El día de hoy estoy con Rafa de la Garza, un servidor Héctor Oz. Antes de que entremos en materia, yo quisiera seguirles agradeciendo el apoyo al canal, que se sigan suscribiendo, que sigan recomendando, que le den un like por ahí al video para aumentar la difusión que han tenido hasta el momento nuestro contenido. Entonces, bueno, sin más, pasemos al tema que nos ocupa el día de hoy. Queremos tratar un acontecimiento que tuvo lugar el fin de semana pasado, que tiene que ver con el proceso constitucional en Chile. Voy a poner algunos datos del contexto general y pasamos con Rafa para que podamos discutir qué es lo que pasó en términos generales en esa elección del fin de semana pasado. Recordemos que Chile vive un proceso de movilizaciones políticas, sociales, encabezadas en buena medida por un sector estudiantil, al menos desde el 2006. Entonces, hablamos ya de más de 15 años de movilizaciones que, bueno, llegan a un punto culminante momentos antes de la pandemia, incluso durante los primeros meses de la pandemia, en el 2019, movilizaciones que, bueno, de una u otra manera obligan al gobierno entonces de Sebastián Piñera y a los actores políticos centrales a negociar un acuerdo con esas fuerzas movilizadas en la calle, con esa amplia masa de la población que manifestaba un descontento con políticas neoliberales, que sabemos que Chile es por excelencia el país donde se implementan primero y donde con más profundidad han calado las políticas neoliberales. Llegaron a un acuerdo de establecer un proceso para convocar una nueva constitución que reemplace, que sustituya aquella que en 1980 se firmó todavía durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, bueno, lo que tenemos es una serie de elecciones, va avanzando este proceso. En octubre del 2020 se convoca un primer plebiscito en el que la población chilena decide efectivamente convocar una nueva constitución y no solamente eso, sino marginar aparentemente o en un primer momento a los partidos políticos tradicionales y que sea una nueva asamblea constituyente la que escriba, la que redacte esa constitución. Por la pandemia y demás, en mayo del año pasado se eligen a los delegados que van a representar, que van a formar esa convención constituyente y tenemos que el producto de esos años de trabajo se vota el fin de semana pasado y bueno, ahí el resultado es adverso para la propuesta de cambio de constitución y gana el rechazo. Por poner algunos números muy rápido y cederle la palabra a Rafa, bueno, digamos, tenemos programas previos en la Náusea TV que invitamos a que revisen en esos dos momentos que yo comento, cuando triunfa el sí a la nueva constitución y después analizamos también la conformación de la nueva convención. Entonces, en esos momentos, abrumadoramente la gente apoyaba el sí a una nueva constitución. Hablábamos de un porcentaje del 80% por un sí y por una asamblea constituyente nueva. Hablamos de que partidos como el comunista y movimientos sociales se vieron representados en las calles y en las urnas al momento de elegir a los delegados. Sin embargo, en la elección que acaba de acontecer, vemos un rechazo a ese proyecto redactado por la Asamblea Constituyente de más o menos el 62%, es decir, más de la mitad de quienes en su momento apoyaron el sí a una nueva constitución, ahora lo rechazan. Entonces, bueno, básicamente ese es el contexto general. Insisto, invito a ver los programas anteriores en los que hemos abordado esta situación. Y sin más, Rafa, pues creo que lo que toca es explicar o tratar de dar algunas pistas respecto a qué fue lo que pasó este fin de semana, por qué gana el rechazo y sobre todo por qué gana de manera tan contundente. Creo que hay un sinnúmero de razones, pero seguramente podremos tocar algunas. Sí, hola Héctor, un saludo a nuestros usuarios. Efectivamente, se veía que la cosa no iba a estar muy fácil, pero las cifras son contundentes y eso sorprendió incluso a los que promovieron el apruebo. Como bien dices, esto es un proceso que viene desde la emergencia de las protestas de los estudiantes secundarios, que después fueron llamados los pingüinos, y del cual surgen precisamente los cuadros que están ahorita en la presidencia, Boric, Vallejo, Giorgio Jackson y otros, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una continuidad, ¿sí? Porque todo el estallido, como le llaman allá, ¿no? De 2019, eh, viene precisamente de toda esta crítica de amplios sectores de la población que han sufrido 30, 40 años de una constitución eh, surgida durante la dictadura, sin ninguna legitimidad, pero que básicamente modificó radicalmente las relaciones entre las chilenas y los chilenos
que abrió la puerta en Latinoamérica al neoliberalismo. Recordemos que el primer país latinoamericano que entra en esta dinámica del cambio de modelo, pues es precisamente Chile. Entonces, bueno, pues tú ya has hablado de algunos datos, sí, y bueno, es complicado porque, pues imagínense ustedes, de las 346 comunas que tiene el país, que es, digamos, ayuntamientos o unidades políticas básicas, solo en 8 este, eh, ganó el apruebo, ¿sí? En el norte, el apruebo no alcanzó el 35%, ¿sí? En la Araucanía, donde está toda la situación, el rechazo fue del 74%. Esto entendido como, por una parte, claro, por todas las compañías y los sectores que están explotando los recursos naturales, como por parte de las comunidades mapuches, que tampoco consideraron, a pesar de que la constituyente hubo una representación de las comunidades mapuches. El movimiento mapuche estaba dividido, una parte estaba en contra del proceso y otros estaban a favor, ¿no? Y la división evidentemente se nota por el alto nivel, 74%. Y bueno, ni en la capital lo lograron. Entonces, bueno, para empezar, Déjame complementarte ahí. sí, Tenemos algunas gráficas, a lo mejor la producción las puede añadir después, que ok, efectivamente en todos los quintiles de la población, una vez que empezamos a ver ya datos, en todos los quintiles de ingresos más bajos, de ingresos medios y de ingresos altos, en todos gana el rechazo, es decir, ni siquiera la gente más pobre, ni siquiera las clases medias, en todos gana el rechazo. Y lo que comentas también, en todas las poblaciones con mayoría indígena, gana el rechazo también. Entonces, bueno, más allá de una campaña mediática y todo, yo creo que hay otro tipo de condicionantes. Síguele, Rafa. sí, sin duda. Bueno, la cuestión mediática es fundamental, ¿no? Y ahorita, si te parece, voy a tratar de recuperar un poco algunas de las cosas que dijeron, porque bueno, es escandaloso, pero eso no lo explica totalmente. Sin duda que cumplió sobre todo con las clases medias, ¿no? Que son mucho más proclives al consumo de este tipo de medios de comunicación. Pero sin duda, el problema viene desde el inicio, ¿no? Yo creo que ahí hay un defecto, porque el 15 de noviembre del 2019, ¿sí? Justo para detener el estallido y para contenerlo y evitar que Piñera tuviera que renunciar, los partidos suscriben un acuerdo, el Acuerdo por la Paz Social y una nueva constitución, y lo suscribe Boric, por un lado, y su grupo, como una parte de la derecha que apoyaba a Piñera, ¿sí? Porque se dieron cuenta que una cosa es mantener el modelo y otra cosa era mantener a alguien tan inepto como Sebastián Piñera, ¿no? Y primero los negocios, obviamente. Y entonces este acuerdo quiebra a la derecha, ¿sí? Que es una coalición y quiebra de alguna manera también a la izquierda, ¿no? Porque había unos que estaban de acuerdo, pero otros decían, pues es que esto es básicamente salvar a los que queremos sacar, ¿no? Entonces, claro, ese acuerdo ya de entrada genera mucha desconfianza por una parte del sector movilizado, ¿sí? Porque se dan cuenta que ahí hay una trampa, toda vez que lo que se trataba era de cambiar el modelo institucional. Y lo que hace este acuerdo es mantener ese acuerdo institucional, ese gobierno, ¿sí? Con la promesa de abrir la posibilidad a una constituyente y que esta constituyente fuera la que redactara la nueva constitución y no el Congreso en funciones, ¿sí? En todo caso, eh, esta convención constituyente se constituye de manera paritaria, se dan escaños a los distintos sectores de la población, sobre todo con una fuerte presencia del movimiento feminista y de algunos pueblos indígenas. Y esta convención, pues, ¿no? Plantea una serie de ideas de avanzada, ¿sí? eh, por poner fin al Estado neoliberal, por supuesto, y se habla de un Estado social y democrático de derecho, paritario, ¿sí? Con toda esta visión de derechos fundamentales,
con la democracia participativa como un espacio, ¿no?, de discusión para enfrentar problemas como la crisis climática y los bienes comunes, ¿no? Insisto, el feminismo muy presente, se reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo que debe ser, digamos, de alguna manera reconocido en términos de derechos, ¿sí? Y se desprivatiza el agua, que es evidentemente un elemento central porque, bueno, dadas las condiciones climáticas, lo estamos viendo aquí en México, como pues la gente no tiene agua, pero Nestlé, Coca-Cola y Lala, pues tienen todos los pozos y pues, los tienen para su producción. Entonces, eso es de alguna manera algo que ya la Constitución prevé y entonces se plantea la desprivatizar el agua, ¿no? Que sea un bien común, un sistema de seguridad social público, ¿no? Para ya enterrar todas esas tropelías neoliberales que se plantearon con pensiones, etcétera, ¿no? Y algo muy importante, que es, porque es una de las piedras que deja el pinochetismo para los avances sociales en términos políticos y sociales, por supuesto, que es el Senado. El Senado, que ustedes saben, en Chile tiene gente que todos los expresidentes tienen un curul en el Senado. No, ellos no enfrentan votaciones. Hay un sector del Senado que no se da por votación. El ejército también tiene algunos escaños. Entonces, claro, pues ahí están de alguna manera, ¿no? El gran dique para los cambios, ¿no? Entonces, lo que se quiere ahora es una cámara por regiones, ¿sí? Es decir, que en lugar de que exista un Senado, ¿no?, donde estén representados los intereses nacionales, se hace una cámara que represente a las distintas regiones, ¿sí? Y, por supuesto, la idea de un Estado plurinacional, que es un guiño a las demandas históricas del pueblo mapuche. También hay cambios en el derecho laboral, por supuesto. Por ejemplo, algo que llama la atención, pero que, digo, todos pensamos que el derecho a huelga es efectivo. Pues no, en realidad Pinochet y su grupo pues ponen candados evidentemente para los derechos de huelga. Entonces la nueva constitución hace este derecho real, efectivo, la titularidad sindical, es decir, que los sindicatos tengan, ¿no?, reconocimientos y derechos. Y esto cambia radicalmente, ¿sí?, el modelo. Y esto generó mucho descontento, por supuesto, en el empresariado local, no digamos en el transnacional, ¿no? Entonces, esta idea, sin duda, podría decirnos, podríamos pensar, no, pues con esto se acaba el neoliberalismo. No era tanto el optimismo. No se pensaba que por una simple constitución el neoliberalismo iba a desaparecer, pero de alguna manera habría espacios para, sí, lograrlo, ¿no? Entonces, claro, surge, después de todo esto, dices, pues si está tan bonita la Constitución, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, evidentemente, como ya te había mencionado, pues hay algunos elementos de la Constitución, el derecho al aborto, por ejemplo. Recordemos que Chile fue de los últimos países en el mundo en legalizarlo relativamente y por el fuerte empuje feminista. Yo recuerdo hace 20, 25 años, era Irlanda y Chile de los poquísimos países que el aborto era ilegal. Sí, entonces la Constitución lo aprueba, lo legaliza, entre otras cosas, ¿sí? Y bueno, de alguna manera esto prende focos rojos en amplios sectores de la población que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones sin duda generan la enorme diferencia entre los que votaron para el proceso, ¿sí?, para hacer el referéndum, para que gana el sí, para la Constitución, ¿no? Y los que reconocen, ¿no?, que esa Constitución debe ser ya, ponerse en funciones. Ahí hay una diferencia. ¿Y por qué? Bueno, pues, sin duda, habrá que mencionar que los medios de comunicación, como comentabas, eran muy importantes, ¿sí? Porque el rechazo que tiene todos los medios a su disposición, más las redes sociales, empezó a decir cosas como que, bueno, no, se iban a acabar los médicos privados, todo iba a ser en el sistema público de salud, no había de otro. Se va a suprimir la libertad de enseñanza. Luego, la idea de estos bonos estatales para que los trabajadores opten por el desempleo, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo? La idea de que se iban a expropiar viviendas y se iba a prohibir la propiedad privada.
todos van a poder entrar. Esto es muy importante porque toda esta animadversión hacia la migración, sobre todo peruana y boliviana, pues cuando te dicen, no, pues es que se van a levantar, todo el mundo va a poder entrar, pues esto prende también focos rojos en una parte de la población, ¿no? Y claro, se le va a cambiar el nombre al país. Bueno, o sea, bueno, ya no sigo porque me parece absurdo. O sea, pero esto, como decíamos, como decían los propagandistas de antes, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y esto fue un bombardeo tremendo, ¿no? Pero además, yo creo que aquí hay que señalar un poco el desgaste en términos de un gobierno que llega débil, sin la mayoría en el Congreso, y que desde el principio, más allá de algunos gestos simbólicos, ¿sí? Y declaraciones bien intencionadas, desde el principio hay problemas por parte de la política económica y de las márgenes de maniobra del gobierno. Si a esto agregamos que dentro de la Convención Constitucional se dividen las fuerzas, no hay una posibilidad de que todas estas fuerzas tan diversas que participaron en el estallido logren acuerdos, esto es visto también como un foco rojo, porque entonces las discusiones al interior de la convención, las fracturas, no abonan a la idea pues, de que hay realmente un proyecto posible, ¿no? Entonces esto también cobra mucha fuerza. Pero yo creo que una de las partes más importantes es Boric y su gobierno, en el sentido, ¿sí? De que de alguna manera da una serie de señales que generan enormes conflictos con todos, con la derecha, con la izquierda, con el movimiento indígena, etc. Y a pesar de que Boris pone como ministro de Hacienda a un expresidente del Banco Central y al miembro de esta clase dominante, de esta oligarquía política, Mario Marcel, ¿sí? Para tranquilizar a la derecha, evidentemente, ¿sí? Esto no es suficiente y para la izquierda pues es básicamente continuidad en términos económicos. Entonces, bueno, eh, eso por un lado. Luego, si nos vamos a la izquierda, pues recordemos que no, la ministra del Interior pensó que iba a ir a las comunidades mapuches, inmediatamente iba a establecer un diálogo, y no solo no sucedió, sino que además encarcelan al líder, uno de los líderes importantes de los sectores más radicales de los mapuches, a Héctor Yaitul, ¿sí? Y no se avanza en lo que fue una promesa de campaña, que es sacar a todos los presos políticos de este estallido, ¿no? Que todavía hay bastantes ahí, ¿no? Y eso no ha avanzado, no hay un indulto general, y eso también, pues es una señal muy clara de que este progresismo chileno, pues no satisface a nadie, ¿sí? Entonces, esto para comprender, digo, entendemos que el rechazo de la derecha es, si usted quiere, natural, por decirlo de alguna manera. El problema es cómo en sectores en donde el estallido se mantuvo y tuvo fuerza, pierden también. Estas son algunas de las razones, ¿no? Es decir, el gobierno no da señales claras, ¿sí? De realmente tener un proyecto acorde con lo que la Constitución está planteando, ¿sí? Déjame retomar por ahí precisamente, o sea, lo que señala, independientemente creo yo de la administración de Boric, también hay que tener en cuenta que es un proceso de agotamiento natural hasta cierto punto. Digo, van como 3 o 4 elecciones en 2 años. Yo no sé hasta qué punto sea democráticamente sano, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, cuestiones que podemos discutir más a fondo, más a profundidad, como la cuestión del voto obligatorio. Es decir, en el momento en el que se negocia el voto obligatorio, se sabe que una buena parte de la población va a votar en automáticamente rechazo, porque es la que no está interesada en el asunto público, porque se le ha educado a no estar interesada en el asunto público, pero independientemente de que, como bien comentas, la política de Boric ha sido bastante más tibia o bastante más continuista de lo que nos hubiera gustado, yo creo que la propia convención hay que mirarla desde dentro. ¿Y qué fue lo que pasó en estos meses de redacción de la Constitución? Que inevitablemente lleva a esto último que comentas, que a mí me parece que es lo fundamental, ¿no? La desmovilización, una vez más, de los sectores sociales importantes que tenían que estar acompañando este proceso, pandemia incluida y lo que tú quieras, pero lo que vimos es que en el momento en el que una serie de representantes empiezan a buscar ya no intereses
permítaseme decirlo así, de clase, sino intereses particulares de sectores muy concretos, se fragmenta la convención hacia adentro, el sector de la izquierda de la convención, por supuesto, que era el que llevaba la voz cantante. Entonces, terminamos con una constitución de 380 y tanto artículos, muchos de ellos de avanzada, como bien comentas, pero que no logran cohesionar una propuesta en torno a qué se espera del Estado chileno. Y que la propia convención, digamos, deja al Congreso que está seleccionado en este momento, en el que no tiene mayoría, apruebo la alianza de Boric, deja a ese Congreso, al Congreso actual, en el que la derecha sigue teniendo una fuerza importante, que sea la que redacte las leyes que le darían en su momento vida a esa constitución. Entonces yo lo que creo es que efectivamente vemos que en el momento en el que, como bien comentas, este progresismo se empieza a desdibujar de sus aspectos centrales, que son los que tienen que ver con el aspecto económico, con la manera en la que vive la gente, con la cuestión de las pensiones, con la cuestión de la salud, con la cuestión de la educación, que se quedan en letra muerta en la Constitución y cada quien empieza a ver por sus propios intereses eh, sectarios, identitarios, ahí es donde la gente se desmoviliza. Pensando precisamente, por ejemplo, el caso de la plurinacionalidad. Yo no sé si la demanda de los sectores indígenas sea ser plurinacionales o sea la autonomía, o simple y sencillamente mejores condiciones de vida en términos efectivos. Entonces, No, no, no. yo creo que eso es lo que hay que atender. No, no, los mapuches quieren territorialidad, autonomía absoluta, tienen una bandera, ellos no quieren formar parte del Estado chileno porque nunca han formado parte de ese Estado chileno, Entonces desde el hay otros siglo grupos XIX. indígenas a los que la plurinacionalidad tampoco les habla, porque ¿qué es ¿No? lo que quieren? Derechos efectivos, que no Exacto. se vieron por ningún lado en esta constitución, ni en el proyecto, ni en los discursos, y mucho menos en lo que se viene, que a lo mejor podamos ir cerrando por ahí para dejar esta plática muy corta. Decías, por ejemplo, de Giorgio Jackson, una persona a lo mejor mucho más radical, que se suponía que por edad no pudo, era él el que iba a ser candidato, pero que por edad no le daba, y en ese momento entra Boric, pero sale ya del gabinete y lo que vemos es que el gabinete de Boric, en vez de radicalizarse, en vez de seguir proponiendo una salida hacia adelante, lo que vemos es que está dando o abriendo la puerta de nuevo a los cuadros tradicionales del bacheletismo, de la concertación, y que de una u otra manera, pues la centroizquierda, que gobernó siempre de la mano de la centro derecha, pues son las que están volviendo al poder. Se promete un nuevo proceso constitucional, pero yo no sé cómo va a lograr un apoyo en las calles significativo después de lo que vimos en los últimos meses. Punto y aparte de los shows que se vieron en la convención, de que si el diputado con cáncer, que a la mera hora no tenía cáncer, y bueno, pero aparte de esos casos aislados, yo lo que creo es que no se llegó a discutir cuestiones de fondo, cuestiones efectivas y sobre todo el cómo de las cosas, cómo lograr pensiones públicas, cómo lograr que las ATPs se retiren y pierdan el margen de maniobra y el poder de mercado que tienen, cómo lograr una educación pública efectiva, un No, acceso no, mira, efectivo a... ¿cómo explicar esto? Bueno, lo que vemos es que todo este proceso, el fondo del proceso era desmovilizar al movimiento y al estallido. Eso fue lo primerito, ¿sí? Lo primerito que hicieron. Entonces, una vez desmovilizado, ¿sí? Se fragmenta, ¿sí? Y entonces, claro, todo el proceso que viene, ¿no? Básicamente lo que vemos es algo que diría hace muchos años un constitucionalista, Ferdinand Lasalle, que dice, pues es que una constitución en realidad lo que expresa es la correlación de fuerzas entre las clases sociales. ¿Sí? Y el que tiene más saliva, pues traga más pinole, y es obvio. La correlación de fuerzas en el momento del apruebo o del rechazo ya no favorecía al estallido ni al sector popular. ¿Sí? Era eminentemente a favor del rechazo. Pero aquí hay que comentar algo importante. La derecha está de acuerdo con un cambio constitucional, y de hecho lo dijeron públicamente, pero no un cambio constitucional llevado a cabo por sectores, ¿sí? Que si bien representan a amplios sectores de la población, no tienen el poder, ¿no? Económico que tiene la oligarquía. Y entonces que claro, obviamente esa propuesta no es real, vamos, no es factible porque la correlación de fuerza favorece al rechazo en este momento. ¿Sí? Y entonces, claro, como yo lo mencionaba, esto empieza viciado porque el estallido, lo que quería era tumbar a Piñera y realmente, sí, hacer una crisis institucional que planteara una mejor posición de estos sectores para modificar el sistema, ¿no? Político. Pero no, le dieron la vuelta, ¿sí? Y con el apoyo del hoy presidente Boris y otros.
que afirmaron el acuerdo y que obviamente, pues, ¿no? Detuvieron. Y entonces, claro, un año después, la correlación de fuerzas no es esa, la gente ya no está en la calle. Y entonces ahí operan los medios, operan los grupos de poder, ¿sí? Y entonces, claro, el proceso termina en un apabullante triunfo del rechazo. ¿Qué viene? Pues Y lo aún así, peor. como comentas, aún como con lo que comentas, aceptando evidentemente que una parte de la población se desmoviliza porque no está de acuerdo, valga la redundancia, con ese acuerdo entre las élites y las clases tradicionales, pero aún así yo creo que un proceso constituyente llevado, teniendo en cuenta las principales demandas, pudo haber generado una comunicación más efectiva con la población, pero tampoco se vio ese intento precisamente por esa desmovilización, porque no hubo actores institucionales a ¿No? pesar de que veíamos que en la calle se vendía, se regalaba la Y Constitución. el presidente se hizo chiquito, se hizo a un lado, no se involucró en el proceso constituyente, no nada. O sea, él dijo, pues ahí háganle como puedan, porque yo tengo otra chamba. Entonces, en realidad, pues, digo, la verdad, Boris tiene Y mucha un último clavo también a los responsabilidad. partidos, porque incluido el Partido Comunista, tampoco apoyaron esa No, movilización que debieron no, haber no, apoyado. pues porque son parte Son parte de, del exacto. status Entonces, quo, pues tienen sus pequeñas franjas de poder, ¿no? Eso era lo que se quería superar, eso era lo que el estallido quería lograr, ¿no? Pero entonces, evidentemente, por una serie de factores, pues no lo logran. Entonces, claro, ¿a dónde? Ujú. lo peor de todo es que ahora van a ser esos congresistas que fueron los que fueron criticados por el estallido, los que van, ¿sí? A sacar la nueva constitución. Es el colmo del absurdo. ¿Sí? Y entonces, peor, y súmele. Entonces el presidente ya se dio cuenta que como no tiene mayoría en el Congreso, pues lo que tiene que hacer es aliarse con los socialistas y con los concertacionistas, ¿no? Famosos, que son los que, ¿no? Le dieron legitimidad a todo el modelo post-Pinocho, ¿no? Y entonces ya cambió, ya su secretario de gobierno ahora trajo una persona que era de Bachelet, ¿no? Que era su vocera. Pues ahora es decir, empezó básicamente a dar peores señales al movimiento popular, ¿no? Como diciendo, bueno, como ahora el espacio de lucha va a ser el Congreso, pues necesitamos mejorar nuestra correlación de fuerzas ahí para sacar adelante algunas de las cosas. No vamos a poder sacar todas las que sacó el Congreso Constituyente. Y entonces, pues peor, ¿no? Porque entonces más débil todavía el gobierno de Boric y con una pérdida de legitimidad impresionante. Entonces, bueno, yo creo que lo que viene pues, es simplemente un proceso en el cual la derecha va a llevar ahora la voz cantante, ¿sí? Y va a definir una nueva constitución que sostenga el modelo, con otras palabras, y que además, fíjense ustedes, va a decir, ya ven, nosotros tampoco queremos a Pinochet, ya lo vamos a enterrar en el pasado, hay que seguir hacia adelante. Colmo el cinismo, ¿no? Porque lo que va a pasar es que el modelo es lo que estaba en juego y lo que se va a refrendar en la nueva constitución. Y obviamente, esa ya no va a ser la referéndum, ¿no? No va a tener la fuerza, digamos, del movimiento para que el referéndum sea un rechazo. Ahora la van a aprobar. Pero los que la van a hacer son los que estaban en la picota, a los que se quería sacar. Y esto es realmente como un círculo vicioso que termina justo donde empezó. Yo creo que los factores aquí son evidentemente la incapacidad de un sector que se montó en el estallido y que a final de cuentas acabó transando con sus enemigos. ¿Sí? Y esto es triste, es terrible. La población se va a seguir moviendo y se va a seguir organizando, sin duda. ¿Sí? Y hay comunas que tienen comedores autónomos, que tienen guardias, que se están organizando. Pero a nivel nacional no es lo mismo. Entonces, digo, esto va a seguir, esto va a tener consecuencias, ¿sí? Pero por el momento, la oligarquía la libró. ¿Sí? Y además lo festejó como, imagínense, con las banderas y los típicos festejos que salieron en la televisión. Me parecen absurdos, es un triunfalismo absurdo. Pero, ¿por qué? Porque las contradicciones se van a seguir agudizando por todas las condiciones de la economía mundial. Entonces, si ellos creen que ya ganaron y que no va a pasar nada, lamento decirles que no va a ser así. Por el momento, tienen un triunfo.
Vamos a ver cómo viene el proceso de la nueva constituyente, estaremos atentos, pero yo creo que no hay que olvidar que todo lo que estamos discutiendo fue producto de movimientos sociales y del estallido. Eso no hay que olvidarlo y es un proceso que viene de lejos, ¿sí? Y que sin duda le ha dado esperanzas a mucha gente, ¿no? Y a muchos latinoamericanos también. Pero bueno, No, en y esas estamos, Latinoamérica ¿no? se pinta sola en ese sentido. Y efectivamente, ¿no? Como comentas, porque por ahí también había un ruido hacia el final de los últimos resultados que decía que revivió Pinochet. Y no, efectivamente, como bien comentas, va a haber una nueva constitución tarde o temprano. Ahora, el problema es que quién va a estar manejando ese proceso y hacia dónde va a atender los puntos centrales de la convención. Miramos con cierto aprecio el caso chileno. Yo no creo que este haya sido en forma alguna un ejercicio inútil por demás. Claro que las consecuencias no son las que hubiéramos esperado, pero bueno, pienso en mi trayectoria personal, mi trayectoria académica, desde un principio ha estado marcada precisamente por las movilizaciones allá por 2006 en Chile. Entonces, de una u otra forma hemos acompañado este proceso y lo que vemos es efectivamente eso, que más allá de los acuerdos que se puedan tomar entre las élites, entre las cúpulas y que de una u otra manera buscan mantener el statu quo, pues lo cierto es que la movilización en la calle va a seguir porque las condiciones materiales siguen siendo las mismas, si no es que peores. Vemos altos índices de inflación, menos margen de maniobra, el cobre ya no tiene el precio que tenía hace algunos años, la economía no tiene hacia dónde ir y por supuesto problemas que tienen que ver con lo que ya hemos comentado en aspectos de indigenismo, de territorialidad, de clases precarizadas, del poco acceso efectivo a educación, a salud, etcétera, etcétera. Problemas que sin duda van a seguir presentes, ¿no? Y insisto, creo que el ejercicio pues da para reflexionar mucho en términos de la participación política y que la participación política si no va acompañada el movimiento en las urnas del movimiento en las calles, pues pasa lo que efectivamente vimos en la primera vuelta, cuando gana Cast, en la desmovilización que se da durante la convención, en la pérdida de apoyos para muchos de los convencionales y que la propia convención se terminó dando un tiro en el pie, independientemente de que Sí. el inicio venía viciado. Pero bueno, Ah, pues cerrémosla por ahí y sigamos viendo lo que siempre hemos analizado, ¿no? ¿Qué pasa en las calles, los movimientos, las respuestas, las resistencias? Y, y pues esperando que en un futuro haya un mejor gobierno, quizá más abierto a la participación no, efectiva de la gente. mira, Héctor, lo que está claro es que el sistema institucional y la democracia liberal no tiene respuestas a las crisis de hoy. Está claro. Sí, nomás le da la vuelta y le da la vuelta, pero lo que están haciendo es aplazar una crisis, sí, que no han logrado resolver, ni en Chile ni en buena parte de nuestro subcontinente, ¿no? Ahí están presentes los problemas, ¿sí? Y bueno, mientras eso esté así, estamos básicamente en un polvorín, ¿sí? Y entonces, pues hay que estar atentos, efectivamente, porque las soluciones no van a venir del sistema institucional, eso queda más que claro. Y esta coyuntura chilena lo demuestra. Gracias, Héctor. Ahí Nos vemos. quedamos. Gracias a todos por acompañarnos y estamos por aquí próximamente.